Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar en esta sobremesa. A ver, hoy vamos a salir de los temas coyunturales que tenemos en la provincia y vamos a entrar a hablar de temas que son mucho más estructurales, temas más sensibles y que tienen que ver esencialmente con el futuro de la Argentina. El próximo martes, todas las universidades nacionales del país van a salir a la calle. ¿A qué? A defender la universidad pública. Y acá quiero poner el punto en algunas cosas que se vienen diciendo por estas horas. Si alguien dice que hay que administrar mejor las universidades, y seguramente todos vamos a estar de acuerdo, por eso no quiere decir que hay que cercenar presupuestariamente las posibilidades que aquellos chicos que vienen de los sectores más desprotegidos, de los sectores más vulnerables, no solo tengan la posibilidad de pasar por la universidad, sino que a mí me parece más importante es que la universidad pueda pasar por ellos. Cuando la universidad pasa por la cabeza de alguien, ese alguien cambia radicalmente y esencialmente se hace un mejor ciudadano y una mejor persona. Este otro mito que están pretendiendo instalar, que la universidad adoctrina, y recordemos algo, que es una gran diferencia entre la universidad pública y la universidad privada. La universidad pública tiene libertad de cátedra. No hay nadie en una universidad pública que le pueda decir a un profesor cómo pensar o cómo enseñar su clase. Eso hace a la libertad de cátedra y eso hace a la riqueza de la universidad. Y junto con la universidad vamos a charlar de otros temas de educación de esta Argentina que, cuando vemos los números, vemos las cifras, es una Argentina que nos duele. Hoy nos va a acompañar Nicolás Trota, él fue ministro de Educación durante el gobierno anterior. Así que vamos a charlar todas estas cosas. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Celebro de que haya prácticamente unanimidad de criterio en la comunidad de que hay que defender la universidad pública. No, creo que es muy importante y puede ser un punto de inflexión en lo que son estas políticas que vos describías de ajuste, que no solo vive el sistema universitario nacional, que creo nos llena de orgullo a todos los argentinos, sino también que viven otros campos las políticas públicas, porque detrás de esa sospecha generalizada, ¿no?, de la ineficiencia del Estado, supuestamente vienen auditorías que quiere hacer el gobierno, mientras tanto suspenden, ¿no?, el envío de recursos o suspenden, por ejemplo, ¿no?, la entrega de medicamento oncológico, ¿no? En el medio vemos como las malas decisiones en un escritorio de funcionarios que no han recorrido quizás el territorio, la diversidad de realidades que transita la Argentina, impactan en nuestras vidas. Y lo del sistema universitario es muy dramático, porque si nosotros vemos que estamos con el presupuesto del año pasado, del 2023, en un contexto de una inflación que llegó casi al 300%, y no se actualizan los recursos y se los pretende manejar con discrecionalidad de un secretario, de un ministro, ¿no?, para poder presionar a las universidades, estamos viendo que no solo entran en crisis porque no pueden pagar los salarios de los docentes y no docentes, porque tienen que suspender políticas de acompañamiento de trayectorias, actividades de extensión o de investigación, ¿no?, sino que pone a todo el sistema en una sensación de incertidumbre frente al futuro. Estudiantes que no saben si van a poder estar en el segundo cuatrimestre. Es tremendo. Eso es tremendo. Pero a mí me parece, Nicolás, no sé si usted coincide conmigo, que este proceso se viene dando con distintas señales. Cuando fue la campaña Macri-Scioli, ninguno de los dos venía de la universidad pública. Macri-Alberto Fernández, Macri no venía de la universidad pública, Alberto Fernández era un hombre, un hijo de la universidad pública. Y en esta última contienda tenemos dos candidatos a presidente que ninguno de los dos venía de la universidad pública. Sí. Yo soy bastante más viejo que usted y me acuerdo, por ejemplo, Alfonsín Luder, dos hijos de la universidad pública, y orgullosamente ellos decían que eran hijos de la universidad pública. Sí, me parece que más allá del trayecto de formación que puedan tener los candidatos,
¿no? Lo que nosotros vemos en nuestro sistema universitario no es el proceso de despliegue que ha tenido en los últimos 20 años muy positivo en la Argentina. Y cuando también uno analiza la historia del sistema universitario, el rol que ha tenido Argentina a partir de lo que ocurrió en Córdoba en 1918, ¿no? A lo que fue todo ese proceso que vos hablabas de la libertad de cátedra, del cogobierno, ¿no? Que eso le da también un marco distintivo y ha permitido que las universidades, no más allá de ciertos hitos como el que estamos viendo hoy, o de otras características mucho más violentas como fueron la noche de los bastones largos, digo, la universidad generalmente, inclusive en los peores gobiernos, logró por lo menos sostener, ¿no?, lo que es el impacto de esas políticas negativas, ¿no? Y principalmente a partir del cogobierno, estudiantes, docentes, egresados, no docentes. Y creo que eso es lo que permite, más allá de que siempre podemos mejorar, que nosotros con buenas decisiones desde el Congreso y los Estados Nacionales en diferentes momentos, hoy tenemos al menos una universidad nacional en cada provincia argentina, además de las delegaciones o las facultades de la Universidad Tecnológica Nacional, que tenemos un proceso de capilaridad de nuestro sistema universitario que nos debe sentir orgullosos a todos, porque los sectores populares llegan a la universidad. Más allá que tenemos que trabajar, por eso es muy negativo el impacto de reducción presupuestaria, porque lo primero que han tenido que interrumpir las universidades son las actividades para acompañar el trayecto educativo de principalmente los sectores populares, porque obviamente no tienen los mismos recursos un joven de 18 o 20 años que es acompañado económicamente por su familia, que lo que ocurre en gran parte del sistema universitario nacional, que tenemos trabajadores que estudian, no estudiantes que trabajan. Y eso también lleva e impacta en lo que es la trayectoria educativa. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, para mencionar un ejemplo, donde tenés estudiantes tiempo completo, ¿no? Y por eso quizás las carreras en su temporalidad son más ordenadas, vos acá tenés trabajadores que estudian y todo eso también lo tenemos que tener en claro. Entonces, esta reacción que esperamos, ¿no?, que permita a toda la comunidad educativa universitaria y del sistema científico-tecnológico se movilice el próximo martes, sea un primer punto de inflexión para plantear, ¿queremos un mejor Estado? Por supuesto que queremos un Estado. ¿Queremos un Estado eficiente? Sí. Lo que no puede existir es un Estado que su razón de ser sea destruir el propio Estado y destruir inclusive cosas que están funcionando bien como ocurre en la universidad. El gobierno dice que en 30 años vamos a ser como Alemania, ¿sí? Sí. Ahora, ¿podemos ser como Alemania con una universidad chiquitita, sin ciencia, sin tecnología? Que no podemos... No digo Alemania porque es lo que dicen ellos. No podemos ser mágicamente Alemania si no somos conscientes de los desafíos y de las imperfecciones que transita la sociedad argentina, ¿no? Inclusive un presidente que no ha viajado a ninguna provincia y cuando viaja fue a Corrientes, fue ahora a Bariloche, a Río Negro, va y vuelve, está como disociado. Estamos frente a un gobierno absolutamente unitario en su concepción de la administración de la cosa pública. Esto lo conversaba con un amigo suyo, con Juan Urtubey, que hemos reeditado una discusión de hace 200 años. Unitario y federales, no hemos logrado zanjar esa discusión en el 2024. Y en desafíos que tiene la Argentina, porque el Estado Nacional, ¿no?, que las provincias son previas al Estado Nacional, y a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde los 13 estados se constituyeron para hacer la nación, acá fue un proceso distinto, marcado por conflictos, por guerras internas, ¿no? Y vemos en ese sentido que el Estado Nacional tiene una responsabilidad primaria, ¿no?, que es la coordinación de la agenda del desarrollo armónico de nuestro país, ¿no?, de un desarrollo armónico que hoy no se ve, porque por supuesto no tiene las mismas herramientas un gobierno de una de las 10 provincias del norte grande, ¿no?, las 6 provincias del NOA, las 4 provincias del NEA, que las provincias de la región central. ¿Y eso es responsabilidad solo de los gobiernos locales? No. No, es responsabilidad de la planificación hacia el desarrollo que tiene la Argentina, porque los costos de logística, de acceso a la energía, para mencionar un ejemplo, o a la conectividad, son muy diferentes en el norte grande que en la región central, porque además están mucho más lejos de los mercados poblacionales más grandes y del puerto, claro, de donde sacamos nuestra producción para ganar mercados hacia afuera. 1983, Raúl Alfonsín, electo presidente de la Nación,
dice en uno de sus discursos, la Argentina tiene una Patagonia despoblada, un centro inmensamente rico y un norte inmensamente pobre. 1983, y esa realidad no cambió. Esa realidad no cambió y en algunos aspectos lamentablemente se agravó, ¿no? Entonces creo que ahí es interesante analizar las fases que tuvo nuestra democracia en la dimensión económica, ¿no? Y eso se puede ver también con las tasas de crecimiento. Y creo que lo que hace Milei es trata de meter todo en la misma bolsa, ¿no? Todos los procesos políticos son parte de la casta. Y es lo mismo un gobierno, más allá de sus resultados positivos y negativos en algunos aspectos, que tuvo el ímpetu de lograr un desarrollo económico con los limitantes que se encontraron, por ejemplo, entre el 2003 y el 2015, que es un saldo positivo de expansión de la economía y de políticas públicas activas, que es lo que vivió, para poner un ejemplo muy reciente, la Argentina entre el 2015 y el 2019. 3 de los 4 años de recesión económica y un nivel de endeudamiento que es lo que, desde mi mirada, lo que más condicionó la capacidad de respuesta del gobierno de Alberto Fernández para desplegar políticas públicas distintas y que no tuvo el coraje de hacerlo. Después podemos discutir por qué. Entonces me parece que lo que nosotros observamos es la deuda de nuestra democracia frente a un gobierno que trata constantemente de deslegitimar la democracia, un gobierno que se comporta autocráticamente, de un grupo de dirigentes que tienen la solución para todos los problemas, pero nunca administraron nada, ¿no? Y los resultados no están siendo buenos porque en 130 días tuvimos una caída de capacidad de compra del salario de más del 20% promedio en todas las familias argentinas. Por ejemplo, Macri, que transitó 3 de sus 4 años de recesión, cuando dejó su gobierno, la caída de los salarios promedio había sido 19%. En 4 meses, Milei lo ha superado. Eso es tremendo. Oscar Martínez, el actor, sí, llega a la Argentina, está radicado en España, y un periodista le pregunta, bueno, ¿qué es lo que más extraña? Él, esperando que le conteste el dulce de leche, ¿no? Y Martínez le dice, extraño el país que fuimos. A mí me pareció tremenda la frase esa, ¿no? Y el país que fuimos me parece que está automáticamente ligado con la educación y la cultura. Sí, es fundamental. A ver... Y la cultura, quiero poner énfasis en la cultura, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante que repensemos nuestro sistema educativo en un país federal, ¿no? Donde conviven 25 sistemas, las 24 jurisdicciones, las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, que vemos que pretende retirarse de esa responsabilidad. Pero tan importante como rediseñamos, rediscutimos, cómo enseñamos, cómo se aprende en nuestra escuela, tenemos que ser conscientes que hoy quizás la mejor política educativa no pasa por las áreas educativas. Se vincula a lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares. Somos un país atravesado por la desigualdad y por urgencias que no podemos postergar. La igualdad es la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades y la igualdad no aprende de la misma manera quien come salteado que come todos los días. No aprende de la misma manera aquel que está en una familia que lo pueda acompañar, ¿no? Y lo vimos claramente en la pandemia. Yo siempre decía que la pandemia iluminó la desigualdad de la Argentina, que muchos pretendían desconocer, ¿no? Que muchos piensan que, y yo lo hablo con muchos dirigentes, que piensan que la escuela es la escuela de ellos o la de sus hijos, ¿no? Cuando estamos en un país donde 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza y un poco más de 7 están en situación de fragilidad social. Entonces ahí tenemos que ser conscientes que es la escuela, y nunca puede renunciar la escuela, por más que no lo esté logrando, a ser la institución que modifique las condiciones de la cuna en que nos toca nacer. Eso es lo transformador, más allá que nunca podemos poner nuestra utopía en el pasado, la tenemos que poner en el futuro. Adelante, claro. Y que muchas veces reivindicamos una escuela que no existió, porque hoy, con todas las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo, nunca tuvimos tantos chicos en nuestra escuela. Hoy tenemos 14 años de educación obligatoria. Pero ¿sabe algo, Nicolás? Es cierto esto, pero a mí se me caen las lágrimas cuando leo en alguna noticia que robaron en una escuela. O sea, me parece que esas son fotos de una sociedad absolutamente resquebrajada. Y bueno, pero está resquebrajada, entre otros aspectos, por cómo nos hemos bandeado históricamente y cómo la pobreza, que era una excepción en la Argentina, más allá de la desigualdad, hablo de la pobreza, hoy
más de la mitad de los argentinos están en situación de pobreza por ingreso, ¿no? Y que inclusive en los momentos de fuerte recuperación económica no logramos avanzar en la erradicación de la pobreza estructural y una fuerte generación de oportunidades. Entonces, creo yo que hagamos haciendo un impasse de lo que puede ser el presente que estamos, no, Argentina tiene un marco de oportunidades que nunca tuvo en el pasado. Digo, principalmente por nuestro sector agropecuario, ¿no? Generador de divisas, pero también de empleo. Por nuestro sector de la energía, es la primera vez que la Argentina puede transformarse nuevamente en un país, ¿no? Que nos genere divisas, dinero, que ha sido siempre la restricción externa la que ha condicionado los modelos de industrialización de la economía, ¿no? A partir de lo que es Vaca Muerta, a partir de lo que es todo el petróleo en el mar argentino. Sí. El sector de la minería sostenible. Nosotros no podemos como sociedad negarnos a tener un marco de desarrollo de la minería sostenible para usar la riqueza de los argentinos en compromiso intergeneracional. Esa riqueza para generar mayor procesos de empleo y de tecnología en nuestro país. Y por supuesto la economía de conocimiento, que genera más de 7.000 millones de dólares de exportaciones al año. Ahora, todo eso es un abanico de oportunidades que tiene que estructurarse a partir de una planificación para el desarrollo, que es lo que uno no ve cuando vemos un presidente, ¿no?, que detesta el Estado, que detesta nuestro sistema universitario, que detesta nuestro sistema científico-tecnológico, que en vez de restringirle recursos, necesita más recursos, pero no porque uno dice tirando números, porque uno lo compara con Brasil. Argentina invierte el 30% en innovación de lo que invierte Brasil. Claro. ¿No? Nuestro sistema, la Universidad de San Pablo, invierte, solo esa universidad, casi todo lo que la Argentina invierte en su sistema universitario nacional. Entonces, cuando vemos los números, nos tenemos que dar cuenta que siempre podemos ser más eficientes. Ahora, nadie transforma positivamente lo que odia. Claro. ¿No? Nicolás, nos quedan pocos minutos. Usted decía poner la utopía adelante, ¿no? Llegó a Jujuy para dar una charla hoy en el Partido Justicialista. ¿El Partido Justicialista está en condiciones de ser opción? Y creo que ser opción implica poder transmitirle a la sociedad una agenda de transformación profunda, porque la gente se expresó y uno nunca se puede enojar con la sociedad. La sociedad le dijo al peronismo que no a lo que fue su último gobierno. Perdón, ¿al peronismo o al PJ? Bueno, honestamente veo dos escenarios, ¿no? Veo un PJ incapaz de contener a todo el peronismo. Bueno, pero eso es parte de lo que nos ha pasado en los últimos años. Digo, si nosotros no tenemos un marco de una unidad amplia que incluya las ideas del peronismo también en el marco del siglo XXI, que son distintas, porque también tenemos que ser conscientes. Uno pretende, por ejemplo, yo lo he hablado con varios dirigentes sindicales, ¿no?, desplegar la agenda de defensa de los derechos enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley de la década del 70, aguinaldo, vacaciones, indemnización por despido, que yo reivindico todas esas herramientas y no hay que modificar, pero le hablamos a un trabajador precarizado y le decimos, vas a perder derecho. ¿Qué derecho si yo no tengo derecho? Y nunca tuve derecho. Tenemos la mitad de nuestra economía en la informalidad sin derechos. Y nuestra expectativa es que mágicamente en algún momento todos esos trabajadores van a ser incluidos en los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo. No va a ocurrir. No hay forma. No ha ocurrido porque el mundo es otro. Entonces tenemos que hacer esa discusión. ¿Cómo logramos un marco de transformación normativa que no implique la precarización de los que tienen derechos, que no sea esa válvula que muchos pretenden, sino que le empecemos a dar derecho y futuro a muchos argentinos que no lo tienen? Lo mismo nos pasa en otros sectores. Digo, tenemos que dar ese marco de discusión de la agenda de desarrollo, con los planes sociales. El peronismo es el partido del trabajo, no de la asistencia social. Para nosotros, en nuestra historia, todo lo que era la política que llevaba adelante el justicialismo era una transición hacia el trabajo. Entonces, uno no puede tener un plan social de manera permanente. Es una transición hacia el empleo. Entonces, ¿qué tenemos que exigirle a cualquier argentino que está en una situación de vulnerabilidad, un Estado presente, pero con una carga de formarse para la empleabilidad? Y eso no lo hicimos.
¿no? Está buena esa autocrítica, ¿eh? Bueno, pero todas esas cosas las tenemos que decir. Y creo que si no planteamos esto, y si no planteamos también que debemos ser el partido que genere mayor riqueza, porque... No mayores planes. No mayores planes. Nosotros tenemos que ser conscientes, pero también lo es el peronismo y lo ha sido a lo largo de su historia. Tenemos que generar un marco de expansión en el sector del capital. Es el sector del capital el que tiene la mayor capacidad para la creación de empleo en la Argentina y de riqueza. Tenemos que buscar nuevos marcos normativos, incentivos, por supuesto que sí. Tenemos que ir a una simplificación tributaria. Tenemos que rediscutir el federalismo. ¿Todo esto va a conversar esta noche en el PJ? Voy a intentar conversar y plantear algunos de estos esquemas, porque sin esa agenda nosotros pretendemos reivindicar lo que alguna vez fuimos y el mundo es otro. Si nosotros pensamos que podemos resolver los problemas del presente con la agenda del pasado, estamos equivocados. Y yo creo que además nos tenemos que formular nuevas preguntas, porque la irrupción de la inteligencia artificial, para poner un ejemplo, redefine el mundo del trabajo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Tenemos que estar preparados. Pero si los chicos no comen, ¿qué les vamos a hablar de inteligencia artificial? Por supuesto. Digo, entonces, volviendo a lo que vos planteás, yo creo que si hay que poner el foco hoy en nuestro sistema educativo, y yo le diría al presidente Milei, en la educación, tenemos que comprometer al Estado Nacional para hacer frente a las asimetrías educativas, acompañando las trayectorias educativas de aquellos niños y adolescentes que están en situación de mayor vulnerabilidad. ¿En qué contexto se encuadra la visita suya hoy a Jujuy y esta charla que va a dar en el PJ? No, primero muy agradecidos con la senadora Carolina Moisés y el diputado nacional Guillermo Snopek de poder participar de este encuentro, en el lanzamiento que están haciendo del Instituto de Formación. Nosotros venimos llevando adelante un trabajo importante en el marco de la reorganización del peronismo. Creamos el año pasado la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, con una amplia participación de los justicialismos de todas las provincias argentinas, y ahora estamos dando un paso más, y nunca lo hablé públicamente, pero te lo doy como primicia, ¿no? Estamos trabajando para la presentación desde la fundación que constituimos, que es la Fundación Justicialista, del Instituto Universitario Justicialista. Nosotros creemos que nuestro movimiento, nuestro partido, tiene que tener la primera universidad dedicada a la formación de nuestros cuadros políticos y cuadros militantes, pensando en la actualización doctrinaria, pero en herramientas para la gestión pública. ¿Políticos profesionales o estamos hablando de administradores y gestores profesionales? Las dos cosas, ¿no? Yo digo, me parece que las democracias nos deben permitir, ¿no? Yo siempre digo, no hay nada más fugaz que una responsabilidad pública, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de entrar y de salir de responsabilidades transitorias públicas, pero tiene que ir formándose de manera constante. Y por supuesto, en nuestras democracias tenemos que tener servidores públicos permanentes, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que tratar es siempre seguir politizando nuestra sociedad, ¿no? A los que dicen que la política es una mala palabra, quieren que no participemos. Y siempre la participación es positiva. En la política partidaria, en el sindicato, en la iglesia, en una ONG. En el centro vecinal, que es extraordinario eso, tenemos, ¿no?, que romper este individualismo extremo que se nos impone, pero que también es hijo de los cambios tecnológicos, de cómo nos vinculamos con las pantallas y menos con el rostro a rostro, con lo que ha sido el dolor de la pandemia, de todo lo que perdimos, de cómo nos sigue impactando, a veces sin darnos cuenta lo que fue vivir esa pandemia, que nos terminamos encerrando en nosotros mismos y pensamos que el éxito es individual o no es, y dejamos de mirar a los costados, ¿no? Y somos seres gregarios, no somos seres gregarios, nuestro desarrollo es el desarrollo colectivo. Ahora, todo eso lo tenemos que pensar. ¿Qué tenemos enfrente? Algunos que ven en el Dios del individualismo extremo el camino al desarrollo. Y eso en ningún lugar del mundo ha traído resultados. Y mucho más en sociedades que están tan fraccionadas como la nuestra. Lula siempre dice, yo lo he conversado muchas veces con él, el rico no necesita del Estado, ¿no? El pobre lo necesita para garantizar un umbral. Ahora necesitamos un Estado inteligente, un Estado que haga lo que tiene que hacer, que no asuma responsabilidades que no son propias, pero que regule la economía, que genere los incentivos para el progreso. Y muchas de esas discusiones no tuvimos la capacidad de darla. Y llega una persona que pretende desde el Estado
desde la asociación criminal del Estado, Estado, como dice mi ley, destruirlo. Entonces, si uno dice, ¿algo bueno puede salir de todo esto? Y yo creo que lo bueno es que salga una nueva oportunidad para los argentinos y las argentinas, claro, de repensarnos, ¿no? De reflexionar lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, ¿no? Y tratar de generar los anticuerpos para dejar de endiosar ese individualismo extremo que no nos va a llevar a ningún lado. claro. Nicolás, muchísimas gracias y la invitación es para hoy a la tarde a las 17 horas. 17 horas, en el sede del Partido Justicial, sede del Partido Justicial, acá en Avenida 19 de Abril. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me quedó un tema con Nicolás Trota, una tara que tengo, que usted me habrá escuchado muchas veces, ¿no? Y la tara es devolverle la filosofía a la educación pública. Gracias por habernos acompañado, que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante nos juntamos el lunes. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.